Tenemos el señor Daniel de Torres, que es el comisionado de la Alcaldía para la Inmigración, que va a explicarnos el trabajo del Ayuntamiento de Barcelona para enfocar el tema de la inmigración como una oportunidad y no como un problema. ¿Okay? Carmina Valverdú, que es la secretaria de nuestra asociación, Proyecto Multicultural, va a explicar nuestro objetivo y el enfoque de nuestra asociación. Ok, dejo la palabra a Carmina. Hola, buenos días. Al hablar de la multiculturalidad aplicada a la gastronomía, nos referimos a la coexistencia de diferentes culturas culinarias, respetando el valor de identidad de cada una de ellas. Pensamos que Barcelona, gracias a esa gran riqueza cultural, se ha constituido en una de las cocinas más variadas y más ricas de Europa, aprovechando la sabrosa herencia gastronómica con más de 600 años de solera. Este año, los miembros de la asociación Proyecto Multicultural tenemos el placer de celebrar esta jornada de gastronomía con el fin de crear un espacio de debate y reflexión sobre el hecho gastronómico como factor de integración y también de proyección social en una ciudad como Barcelona que aúna a ciudadanos de todo el mundo. Barcelona es herencia y tradición, pero también es vanguardia gastronómica. Y es aquí donde la creatividad, unida a un concepto empresarial de la gastronomía, puede hacer crecer este sector y su pluralidad culinaria. En este sentido, una visión etnocéntrica de la gastronomía solo puede devenir en un empobrecimiento cultural y económico, puesto que los mercados tienden hacia las diferentes cocinas étnicas, todo ello sin olvidar nuestras raíces y nuestra proyección internacional. Buen día, buenos días. En primer lugar, agradecer muchísimo la invitación a participar en estas jornadas, felicitar por su trabajo a la Asociación del Proyecto Multicultural y nada, un poco pues lo que se me ha pedido es que explique un poco qué es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento y cómo estamos planteando los retos que plantea el aumento de la diversidad en una ciudad como Barcelona, que en pocos años ha cambiado de una manera muy importante lo que es el paisaje humano de la ciudad. Yo siempre digo que con los años nos daremos cuenta de que en esta década que acabamos de dejar atrás, es una década que pasará a la historia de esta ciudad. Pensándolo en términos realmente históricos, pienso que es un periodo de los más determinantes e interesantes de la historia, en mayúsculas, de esta ciudad. Ahora lo hemos vivido, estamos metidos en ello, pero no somos conscientes a veces de la envergadura del cambio que ha supuesto la llegada de muchísimas personas de todo el mundo. Pensamos que en el año 2000-2001 se había 30-40.000 personas residentes con nacionalidad extranjera. En el año 2008 esta cifra pasó a unos 300.000. Esto, que en otras ciudades europeas, en años anteriores, que habían tenido ya una experiencia en recibir personas de muchos sitios del mundo, estos procesos normalmente se habían producido con un periodo más largo de tiempo, ¿no? Pocas ciudades en 8 años han tenido el cambio que ha tenido esta ciudad. A partir de ahí, en el año 2009, más allá de todas las políticas, que no voy a entrar en ellas, de acogida, de muchas políticas dispersas por la ciudad, se planteó la necesidad de decir, oye, vamos a hacer una reflexión y vamos a definir una estrategia global de ciudad para imaginarnos esta Barcelona del 2020, del 2025, cómo queremos que sea esta ciudad. Y a partir de aquí hicimos una reflexión también de qué es lo que había pasado en otros países, analizando qué modelos de gestión de la diversidad había, el más multiculturalista anglosajón, el más asimilacionista francés, y intentar, bueno, a partir de la realidad de aquí, ver qué elementos quizá no habían salido tan bien, qué elementos sí que nos podían influir y definir una estrategia propia para esta ciudad. También con el convencimiento de que cada vez más el ámbito local es más determinante a la hora de definir estrategias sobre convivencia, sobre cómo la gente se relaciona. A partir de aquí, bueno, el concepto de interculturalidad era un concepto que en el ámbito académico a nivel europeo pues se iba abriendo puertas como una tercera vía de alguna manera, ¿no? Pero siempre
cuando hablamos de conceptos así es difícil luego visualizarlos y traducirlo en políticas concretas. Y aquí hicimos el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de la interculturalidad? ¿Y qué políticas reales, concretas, con impacto real debemos impulsar para acercarnos hasta esa idea de ciudad intercultural que aprovecha las oportunidades que plantea la diversidad? A partir de aquí definimos 3 principios de qué es lo que para nosotros era la interculturalidad. Los 3 principios yo creo que es importante tenerlos claros, porque a veces la gente cuando habla de estos conceptos piensa en cosas relativamente superficiales, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, esto es una cuestión de calado, estamos hablando de un tema que afecta a todas las políticas de esta ciudad, no solo a las sociales, a las de educación o a las que se pueden hacer desde un ámbito como inmigración. Esto afecta a ámbitos tan diversos como el urbanismo, como la economía, como la cultura, etcétera, etcétera. Entonces planteamos 3 principios que eran, el primero era alrededor del principio de igualdad, teniendo claro una cosa, sin un compromiso político claro a favor de la igualdad de derechos y deberes y de oportunidades sociales, que eso quiere decir un compromiso potente contra las situaciones de exclusión, de discriminación, pero además de fomentar políticas que faciliten esa igualdad de oportunidades, no podemos luego hablar de interculturalidad. Yo me encuentro a veces cuando voy por Europa gente que dice, no, estamos haciendo grandes políticas de interculturalidad, ¿no? Y luego, en cambio, a lo mejor tiene una política educativa, urbanística, etcétera, que genera grandes desigualdades, que genera segregaciones. Entonces dices, oye, tú puedes hacer proyectos concretos de intercambio de no sé qué, que la gente aquí pues sí se conozca y tal, pero si por debajo no hay unas políticas a favor de esa igualdad, la interculturalidad queda como algo muy superfluo y muy superficial, ¿no? Esas serían unas condiciones previas. Hay una segunda que era el poner en valor la diversidad. Eso que puede parecer muy obvio según cómo no lo es tanto, y menos en el contexto actual. Y hemos visto en Europa, y hemos visto aquí también, que no es muchas veces lo que predomina en los discursos. Poner en valor la diversidad hoy según cómo puede parecer a veces ir contracorriente, o que enseguida te tachen de buenista, de iluso, etc., ¿no? Yo creo que hay que hacer un discurso sin duda en positivo de la diversidad, porque además creo que es la única opción. O sea, ya sea porque estás convencido o porque no, no nos podemos permitir el lujo de caer en discursos que no pongan en valor la diversidad. Pero en valor sin caer, como decía, en una celebración ingenua y decir viva la diversidad y todo es cojonudo. No, esto no es así, pero o ponemos en valor la diversidad y somos capaces de hacer un discurso responsable que aborde también las complejidades que salen de ahí, o la gente no acaba de percibir o no le acaba de traer este discurso en positivo, ¿no? Cuando decimos poner en valor la diversidad hay una contraparte, que es decir, esto hay que complementarlo con otra cosa, que es poner en valor lo común, ¿no? Creo que a veces lo que ha pasado en algunos contextos es que de tanto hablar de diferencias, de tanto hablar de diversidad, se ha dejado de lado un poco aspectos fundamentales de la unión, de lo que se comparte como ciudadanos de una ciudad, que es mucho más, vengas de donde vengas, que lo que diferencia. Y esto es una de las cosas que también teníamos claras. Y el tercer principio es el que de alguna manera acaba siendo el centro de toda la estrategia que se definió en esta ciudad en relación a la diversidad, que era el principio de interacción positiva. Es decir, si no hay interacción en un contexto de mayor desigualdad, de mayor diversidad, perdón, de entrada ni se aprovecha esa diversidad, de entrada ni se rompen los estereotipos, los prejuicios que hace que la gente acabe relacionando diversidad con mayor temor, con mayor desconfianza, etc. Pero tampoco se refuerzan valores comunes, tampoco se visualizan los elementos que decía antes compartidos por la gente, ¿no? No se convierte, la diversidad cultural en sí, no se convierte, por ejemplo, en mayor creatividad si no hay interacción. Y finalmente no se refuerza un sentido de pertenencia que creo que es fundamental en las sociedades contemporáneas, que no deja de ser un elemento, un cemento fundamental para tener la convicción de que aquí formamos parte de una comunidad, que compartimos un futuro y que lo que intentamos evitar es esa relación de mundos paralelos que no se tocan, ¿no? Y que a veces hay gente que ha teorizado que es mejor así, ¿no? Yo he vivido
un tiempo en Londres. En Londres hay situaciones de mucha interacción, pero también hay muchas otras de que no. La gente dice, oye, mientras haya paz y tal, pues, y tú, si el barrio, si los indios están aquí centrados, los chinos aquí, los turcos aquí, no pasa nada, ¿no? Ya va bien. Porque había un concepto de convivencia que la gente, eso es una cosa muy interesante, ¿no? El concepto de convivencia aquí lo entendemos de una manera y en otros sitios se entiende de otra. En inglés, cuando tú intentas traducir convivencia, no existe una palabra que diga que sea lo mismo. Se habla de coexistence, pero es coexistencia, y la coexistencia es un concepto menos exigente que el de la convivencia, ¿no? Y la convivencia implica interacción, implica mezcla. Y la mezcla muchas veces también provoca conflictos. Y entonces hay gente que opina que si tú favoreces esa interacción, a veces estás provocando conflictos. Nuestra idea siempre fue que esto no lo se decide en un despacho, la historia de Barcelona, de este país, viene determinada por una idea ya de convivencia, que no se puede cambiar por unas decisiones ni de políticos ni de técnicos, ¿no? Y aquí esa idea de la segregación, aunque fuera en clave de orden o positiva, da igual, no va con la idea que tenemos de convivencia. Y consideramos que los conflictos que surgen del roce en la diversidad son conflictos que se tienen que ver en clave positiva, son conflictos que hay que abordar de maneras creativas, de maneras nuevas, innovadoras, pero que si no se abordan, los conflictos que pueden salir tarde o temprano en un contexto de coexistencia en el que no hay contacto, no hay conocimiento, hay indiferencia, finalmente cuando salta algo, el conflicto que puede generar ese conflicto es mucho más importante y mucho más relevante. Esto, a partir de esos tres principios de igualdad, poner en valor la diversidad y fomentar la interacción, fue lo que estructuró después toda la estrategia del plan. Un plan que se hizo después de un proceso participativo en el que participaron de una manera u otra entre 3.000 y 4.000 personas de esta ciudad. Ya fuera con entrevistas personalizadas, ya fuera contestando las 5 preguntas que planteamos a la ciudad, a todos los ciudadanos para que contestaran, ya fuera a través de grupos de trabajo, de sesiones, seminarios en muchos barrios de esta ciudad, vecinos de todo tipo, de ámbitos, de sectores, de perfiles, opinaron sobre las preguntas que se planteaban en el plan y que, entre otras cosas, iban en la línea de decir qué dificulta la relación entre las personas en un contexto de mayor diversidad y qué facilita esas relaciones, ¿no? Y qué es lo que debemos compartir todos, qué mínimos de alguna manera debemos compartir todos para garantizar la cohesión, la convivencia y aprovechar la oportunidad de la diversidad, ¿no? A partir de las respuestas que recogimos a todas estas preguntas fue lo que nos fue estructurando el plan. Y en primer lugar nos dimos cuenta que sin duda la interacción tenía que ser el centro, no porque consideráramos que desigualdades de derechos y deberes fueran menores, sino porque esas otras variables las teníamos que enfocar a partir del concepto de interacción. Porque cuando preguntamos qué dificulta la interacción, surgieron cosas, creo que salían todas, entre ellas también la desigualdad de derechos y deberes es una barrera a la interacción. También cómo se define el espacio público de una ciudad puede favorecer o dificultar la interacción. Si hay más discriminación o menos, si no funciona la movilidad social, si hay segregación en el ámbito educativo, si no se conocen, si no se hablan las mismas lenguas. Hay toda una serie de elementos que, puesta la interacción en el medio, encontrábamos que había que abordar variables de fondo, no simplemente decir vamos a mezclar a la gente aquí un poco, no. Si no hay una igualdad de derechos y deberes, hay muchos ámbitos en que la interacción se dificulta. Si en espacios como la administración pública no van reflejando la pluralidad social y cultural de la ciudad, no hay interacción. Yo no interactúo en el ayuntamiento con la diversidad nueva de la ciudad. De los 10.000 trabajadores del ayuntamiento, el porcentaje de gente de fuera es absolutamente minúsculo. Y esto tiene un impacto ya no solo en cuanto a que la administración refleje esa diversidad, sino que la gente que ha venido fuera finalmente cuesta que desarrolles un sentido de pertenencia en un espacio en el que las instituciones no reflejan esa diversidad. Lo mismo en los medios de comunicación, lo mismo en las empresas, lo mismo en muchos sectores en los que aquí vamos a años luz de otros países en los que después de 30 años, de una manera u otra, reflejan esa diversidad en muchos espacios. Dicho esto, planteamos las líneas del plan y
y como decía, abordando todos los ámbitos que considerábamos que dificultaban la interacción. Así fue como empezamos y definimos el decálogo de la Barcelona